Palabra de Dios así como estamos. Sí. Me perdonan ahí, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, del versículo 28 al 34. Como bien sabemos, seguimos con esta exposición del libro de Mateo de manera expositiva y consecutiva. Hoy corresponde el pasaje que va de capítulo 28, versículos 28 al 34. Tiene allí como título Los endemoniados gadarenos. Versículo 28. Leemos la todopoderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Una breve oración más. Padre, gracias te damos. Gracias por tu poder, por tu gracia sobre nuestras vidas. Solamente tú nos sostienes, solamente tú haces posible todas las cosas. Tú has hecho posible esta reunión de oración hoy día miércoles. Tú nos permites orar a ti y también nos permites acercarnos a tu palabra. Te ruego pues, Padre, que nos ayudes, que nos sigas ministrando a través de este libro hermoso de Mateo, que nos reta, que muestra a tu Hijo Jesucristo como el gran Rey, el Mesías prometido. Ayúdanos a cada día consagrar nuestras vidas más a ese Rey, a vivir de acuerdo a su voluntad, a tomarlo muy en serio. Y perdónanos las flaquezas y que nuestro corazón muchas veces se resiste a creer plenamente y a confiar en Cristo y a orar a Cristo y a adorar a Cristo como lo deberíamos de hacer. Perdónanos y ayúdanos pues, Padre, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí pueden sentarse, hermanos. Como les decía, seguimos con esta exposición de Mateo. Ya llegamos al capítulo 8, versículo 28. Y sobre todo por las personas que nos acompañan en esta noche, es bueno recordar que Mateo, cuando escribe su libro, él tiene un propósito claro y definido. Y es mostrar a Cristo, mostrar al Señor Jesús como el Mesías prometido, como el gran Rey de Israel, como aquel que es la simiente de la mujer que había de venir y aplastar la cabeza de Satanás, el diablo, de las huestes de maldad. Él es el gran Rey, Él es el Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad. Por eso es bueno recordar que al principio de Mateo lo presenta como hijo de David, como hijo de Abraham. En la genealogía de Jesús hay 4 mujeres allí, 4 mujeres. Mateo quiere mostrar
o el propósito de Mateo mostrar a estas mujeres, bueno, ya conocemos, o por lo que leemos en la Biblia podemos mirar que la reputación de estas mujeres no era de la mejor. Encontramos allí a Tamar, que tiene un hijo con su suegro. Encontramos allí a Rahab, que era una ramera. Encontramos a Ruth, que era una moabita, también con su antepasado Lot, de una relación incestuosa. Encontramos a Betsabé, que David se la roba a un hombre justo llamado Urías. Y bueno, pero miramos que en este primer capítulo también Mateo presenta a Jesús como el Salvador, como aquel que vendría a librar a su pueblo. Y ahí cabe destacar por qué Mateo mete a estas mujeres allí. O sea, a pesar de su pecado, Jesús iba a venir, iba a salvar a su pueblo, incluidas estas mujeres, de sus pecados, porque Él es el Mesías prometido, Él es el Dios con nosotros. Y eso es interesante verlo. Pero también Mateo ha presentado a Jesús como aquel que vence en la tentación a Satanás. En el capítulo 4 encontramos allí que viene Satanás a tentar a Jesús, pero vemos que a diferencia de Adán que cae en el huerto, Jesús se levanta victorioso y vence a Satanás. Jesús no cede a la tentación de Satanás. Y eso es de gran respiro para todos aquellos que estaban leyendo, que iban a leer el libro de Mateo, y es de motivo de gran gozo para nosotros. Jesús vence a Satanás. Y eso es algo glorioso. O sea, que antes de llegar a este pasaje de los endemoniados gadarenos, ya Mateo ha dicho que Jesús vence a Satanás. Y eso es interesante, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, no solamente Mateo ha mostrado que Jesús venció a Satanás en la tentación, sino que Jesús tiene un poder sin igual en su discurso. A diferencia, hermanos, de cualquier político que pueda venir a nosotros a decirnos cosas que no va a cumplir, por eso el que cree en políticos está mandado a recoger, porque un político no tiene poder en sí mismo para cumplir lo que promete. En cambio, Jesús, Mateo lo presenta como aquel que tiene poder en sus palabras, de tal manera que la gente se admiraba de su doctrina y decía, nunca nadie ha hablado así, con esa propiedad, con ese poder, porque Jesús tenía y tiene poder en sí mismo para cumplir todo lo que promete. Ahora, no solamente en su discurso Mateo presenta a Jesús que tiene poder, sino también sobre sus hechos. Ha mostrado ya hasta aquí que Jesús tiene poder sobre la lepra, algo que solamente Dios podía sanar en la Biblia. Solamente la lepra, Dios podía limpiar a alguien de la lepra. Solo Dios podía hacer ese milagro tan extraordinario. Y Mateo presenta a Jesús como el Dios con nosotros, que también limpia la lepra. Es decir, Él está diciendo, este es el gran rey que tiene poder sobre la lepra. Pero también muestra en el milagro de la sanidad del siervo del centurión que Jesús no solamente puede sanar allí teniendo al enfermo allí, sino que también Él puede sanar a distancia. Es decir, con una sola palabra Él puede sanar a cualquier persona. Solamente di la palabra, ¿verdad? Le decía este hombre, el centurión, a Jesús, y este hombre, su siervo, fue sanado. También ha mostrado hasta aquí que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Jesús calma la tempestad. Y en este pasaje que leímos, a donde hemos llegado hoy, también va a mostrar que Jesús tiene poder sobre los demonios, así como el pastor oraba ahorita, que solo Jesús puede tener en realidad poder sobre los demonios, sobre los poderes infernales. Ahora, ¿cuál es el propósito de Mateo mostrar todo esto hasta aquí? Y yo quiero que se devuelvan al versículo 27 de este capítulo 8. Él quiere llevar a la audiencia a que se cuestionen, ¿quién es este hombre? Miren la pregunta que allí está en el versículo 27. Cuando Jesús calma la tempestad, dice que los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es este? Y Mateo no se va a quedar sin esa respuesta. Él va a dar esa respuesta. Esa cita sí la tenemos, ¿cierto? Mateo 16, 18. Mateo 16. Esa cita se la había dado yo allí. Mateo 16, del versículo 3 al 15. ¿La tenemos o no la tenemos? Bueno, vamos un momentico a Mateo 16.
Mateo 16, del versículo 3 en adelante dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? Es decir, él le pregunta a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí quiere llevar Mateo a su audiencia, a que se pregunte, con todas estas evidencias que él está mostrando acerca de Cristo, él quiere llevar a su audiencia que se pregunten: ¿quién es este hombre? Y que ellos mismos puedan concluir que este es el Mesías prometido. Ahora, el pasaje que acabamos de leer muestra que solamente por una revelación divina los hombres podían llegar a esta conclusión. Solamente el poder divino. ¿Tú crees que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido? Solo por la obra del Espíritu Santo ha podido suceder eso en nuestro corazón. Solo a través de eso. Pero también Mateo muestra algo, y es que sabiendo viendo la evidencia acerca de Cristo, su poder desplegado, él quiere llevar también a la audiencia a que ellos acepten o rechacen a Jesús. Él quiere mostrar eso en su libro. Es decir, Mateo, cuando vemos su libro, él por un lado muestra a los hombres que recibieron a Cristo, que lo aceptaron como el Mesías prometido, pero también va a mostrar categóricamente el rechazo de Jesús en su libro. En este pasaje, el versículo final, vamos a ver algo de eso. Ante la evidencia, los hombres rechazan a Cristo. Y eso es pecaminoso. Eso es un gran pecado. Que los hombres, a través de la evidencia, aún viendo quién es Cristo, mostrando evidencia tras evidencia, los hombres rechazan a Cristo. Y eso es un llamado de alerta para nosotros. ¿Cuántas evidencias no tenemos nosotros de Dios en su palabra? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánta palabra predicada domingo tras domingo? Evidencia tras evidencia a través de las Santas Escrituras. Y todo eso nos debe llevar a someter nuestra vida a Cristo. Porque es un gran pecado rechazar a Jesús. El título que le he dado a mi pasaje, lo tenemos que ver brevemente porque el tiempo corre. Los miércoles es el día que más corre el tiempo, en todo momento de predicación. El título que le he dado a mi pasaje es El gran rey y su autoridad sobre los demonios. Y lo vamos a ver en tres encabezaditos. La descripción de los hombres endemoniados, el versículo 28. Número 2, el poder o la autoridad de Jesús sobre los demonios, de los versículos 29 al 32. Y vamos a ver como número 3, la reacción de la gente al ver la autoridad de Jesús sobre los demonios, versículos 32 al 34. Esos tres encabezaditos. Vamos a desarrollar el primero inmediatamente, la descripción de los hombres endemoniados. Dice nuestro texto que cuando llegó Jesús a la orilla, en el capítulo 8, en el versículo 18, dice que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Viéndose rodeado de mucha gente, manda, ¿verdad?, a sus discípulos y sube con ellos a la barca para pasar al otro lado. Ahí es donde viene la tempestad, una tempestad tan grande, pero en el versículo 28 dice que cuando llega a esa orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Qué recepción tan espectacular, ¿cierto? No vaya a cierto lugar y lo encuentre, y lo que lo venga a recibir sean dos demonios. Ahora, esta región de Gadara, este territorio estaba situado más o menos a unos 10 kilómetros al nororiente de Capernaum. ¿Se acuerdan que Capernaum era como el lugar de residencia que Jesús toma allí para desarrollar la gran parte de su ministerio? Era un territorio predominantemente ocupado por gentiles. En su geografía tiene un cerro que desciende abruptamente hacia las aguas del mar de Galilea. Y también este territorio tiene muchas cuevas que evidentemente en la época de Jesús servían de sepulcros. En esa época no teníamos sepulcros tan sofisticados como tenemos hoy. Hoy se hacen son mansiones para que los muertos
para que los muertos reposen allí, ¿cierto? Entre comillas, reposen. Pero en esa época eran cuevas los que se utilizaban. Entonces esta geografía de allí, de esa región, dicen los comentaristas que se prestaba mucho para que allí hubieran muchos sepulcros. De allí salieron estos dos endemoniados, dice nuestro texto. Ahora, la primera pregunta sería, ¿qué significa que una persona está endemoniada? Bueno, por el texto podemos mirar que es una persona que está bajo el control y el dominio total de los demonios. Eso es lo que es un endemoniado. En los textos paralelos, cuando leemos los textos paralelos, en Marcos capítulo 5, del 1 al 20, y Lucas 8, del 26 hasta el 39, inclusive cuando Jesús le pregunta a estos endemoniados, a uno de ellos, porque Marcos y Lucas solo registra uno de ellos, cuando Jesús le pregunta el nombre, no responde la persona, sino que responden los demonios. Dice, legión nos llamamos porque somos muchos. Es decir, una persona endemoniada es aquella que está entonces bajo el control, que ni siquiera su propio nombre puede decir, sino que son los demonios los que están respondiendo y están haciendo que esta persona se porte de manera inadecuada. Ahora, debemos tener en claro que los demonios pues son seres caídos, que pueden tentarnos. En la Biblia podemos corroborar eso, pueden provocar enfermedades. El mismo Mateo más adelante va a mostrar cómo demonios pueden provocar enfermedades, pueden atacar en lo físico, en la mente, pueden llevar a las personas a creer doctrinas falsas. Eso es algo que esa actividad sí no ha pasado de moda, esa se está incrementando. En la Biblia lo dice claramente, los demonios, las personas en los últimos tiempos se apartarán de la verdad y van a creer doctrinas de demonios. Ellos pueden provocar ceguera espiritual, pero la verdad, hermanos, es que hay que entender que la revelación bíblica es muy poco lo que deja saber acerca de los demonios. Es decir, el énfasis de los escritores santos no es que nosotros sepamos de los demonios, es que sepamos acerca de aquel que gobierna y que tiene autoridad sobre los demonios, es decir, sobre Jesús. Todo lo necesario que sabemos, que tenemos que saber, está en las Sagradas Escrituras acerca de nuestro gran Rey y muestra claramente, este pasaje muestra claramente que Él tiene autoridad sobre los demonios. Así que hoy no vamos a salir espantados aquí. ¿Será que me va a salir un demonio? ¿Será que un demonio se me va? No es la intención de Mateo. No es la intención de Mateo, hermanos. La intención de Mateo es mostrar que Cristo es Rey absoluto sobre los demonios. Y por eso nosotros podemos estar tranquilos, confiados en que nuestro gran Rey los gobierna. Ahora, ¿qué describe el texto? Bueno, este texto no describe mucho aquí de Mateo acerca de la condición de estos endemoniados, pero solamente dice que ellos vivían en los sepulcros, eran feroces en gran manera, y utiliza un superlativo, ¿cierto?, para mostrar que ellos eran violentos. Dice nuestro texto allí, dice que feroces en gran manera, de tal manera que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Quién va a querer pasar por el camino donde están unos endemoniados feroces? Cuando leemos en Marcos y en Lucas, vemos que ellos no tenían ni siquiera ropa puesta. También leemos allí en esos textos que ellos muchas veces eran encadenados. O sea, los demonios tienen un poder, tienen poder. Y estas personas eran encadenadas, pero ellos rompían sus cadenas. O sea, uno no puede romper ni una cuerda con la que le amarran los huevos. Pero estos demonios hacían que estas personas tuvieran una fuerza tal que las cadenas que le colocaban las rompían. Entonces era algo tremendo. Era algo tremendo. Entonces se puede concluir, hermanos, que para los humanos como nosotros, débiles, echar fuera un demonio no es cosa fácil. Eso no es fácil. Y es lo que Mateo quiere mostrar también, que nuestro Rey, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, es el que tiene el poder para echar fuera a los demonios. Ese hombre tiene que ser Dios. Eso es lo que Mateo, esa es la intención de Mateo. ¿Qué es este hombre? ¿Quién es este hombre? Este hombre, si tiene poder sobre los demonios, tiene necesariamente que ser Dios. Porque solo Dios puede lidiar con los demonios. Yo tengo un hijo de 7 años. Me está viendo allí, ¿cierto, Juan Luis? La mayoría de veces me toca coger una correa para que me obedezca. Mi hijo, que le puedo pegar, ahora un demonio. Que ni siquiera lo veo. Que ni siquiera veo cómo me puede atacar mañana.
Tengo que clamar a Dios y decir, Señor, líbrame de los ataques de Satanás. Los discípulos en el capítulo 17 van a mostrar que aunque Jesús les dio autoridad, los discípulos, los 12, les va a causar mucha dificultad expulsar a un demonio. Y el papá de ese muchacho que era un lunático tiene que venir ante Jesús y le dice, mira Jesús, es que mi hijo, mira, unas veces el demonio lo coge, lo echa en el agua, otras veces lo echa al fuego, es decir, lo quiere matar y lo traje a tus discípulos para que le echaran el demonio, lo reprendieran al demonio, pero ellos no pudieron. No pudieron. También en Hechos capítulo 19 se relata el hecho de unos hijos de un judío exorcista que se llamaba Esceva. Tenía 7 hijos, y fueron a reprender a un demonio. Ahí en Hechos capítulo 19 lo relata. Les dije 17, ¿cierto? Es 19. Allí relata este hecho y ellos fueron, Jesús, como diciéndole, voy a parafrasear, como diciéndole al demonio, demonio, te reprendemos en ese Jesús que proclama Pablo. Y los demonios, ¿cómo así? Nosotros sabemos quién es Pablo, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, 7 hombres, y dice que salieron desnudos, o sea, los demonios pudieron más que ellos, 7 hombres contra uno solo, pero endemoniado. No se puede. Y esta es la descripción que dan los otros evangelios acerca de estos hombres. Aún con cadenas eran amarrados, atados, y no podían contra ellos. Pero Jesús lo hacía con una autoridad y con una facilidad tan impresionante. Es por eso que se cree que los judíos, aquellos enemigos de Jesús, sobre todo los fariseos y escribas, llegaron a decir que Jesús, por el príncipe de los demonios, era que echaba la blasfemia. ¿Por qué? Porque lo hacía con una facilidad, con un poder, que ellos, en vez de llegar a la conclusión de que Jesús era el Mesías prometido porque tenía el poder sobre los demonios, lo que llegaron a decir fue, este es el príncipe de ellos, este es el que los manda a ellos. Claro, por eso le obedecen tan fácil, por eso con una sola palabra Él los manda y ahí mismo le obedecen. Una blasfemia. Pero como les dije ahorita, ya Mateo ha mostrado que Jesús tiene el poder sobre Satanás y sus demonios en el capítulo 4 acerca de la tentación. Su autoridad sobre ellos era prueba de su deidad. Colosenses 1, del 16 al 17. Miren lo que dice Colosenses 1, del 16 al 17. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ya estoy en el segundo punto, donde estamos viendo la autoridad de Jesús sobre los demonios. Porque miren el versículo 29 como dice, y clamaron diciendo, o sea, a pesar de lo feroces que eran, cuando llegó Jesús, todo cambia. Entonces los que asustaban a la gente, ahora ellos son los que están asustados. Y vienen a Jesús y dice que clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Ahora hacen una confesión importante aquí. ¿Qué están diciendo ellos? Verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Es lo que dice Santiago, ¿se acuerdan? Que los demonios creen y tiemblan. Y en eso superan a los hombres. Porque el hombre ni cree ni tiembla. El hombre se da golpes de pecho y dice, yo no creo en tu Dios, yo no creo en tu Biblia. Hermanos, la realidad que muestran las Escrituras es que el hombre es peor que los demonios. El hombre es peor que Satanás. Ellos temen a Cristo. Ellos vinieron, miren cómo vienen, clamaron, vienen diciendo, vinieron rogando, dicen los otros textos, vinieron rogando, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es decir, ellos también conocen la escatología, ellos saben que al final van a ser echados al lago de fuego. Y eso nos debe dar a nosotros tranquilidad. Eso es lo que Mateo quiere también presentar aquí. Tranquilidad. Ellos conocen la escatología, saben que van a ser atormentados por la eternidad, pero le están diciendo a Jesús, oye Jesús, todavía no es hora. Todavía no es hora. Y el versículo 30
Dice que estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Aquí es un relato extraño, lo tengo que reconocer. Por más que leí e investigué, nadie llega a una conclusión. ¿Por qué sucede esto? Los versículos 30. Dice que estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Si nos echas fuera, es decir, ellos sabían, tenían entendido que solo Jesús los podía echar fuera de estos hombres. Y el versículo 32, mira, Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Él les dijo: id, y ellos salieron. Ellos salieron. Ahora hay que hacer una aclaración importante otra vez aquí, y voy a recalcarlo una vez más. Solo Dios se encarga de los demonios. Solo Dios se puede encargar de ellos. Romanos 16:20. Romanos 16:20, mire cómo dice. Y es lo que vemos en el texto. Cuando Jesús les dice: id, ellos salen. Los demonios le tienen que rogar a Jesús, que si los va a echar fuera, los permita ir al hato de cerdos. Y Jesús entonces en el versículo 32 les dice: id. Y ellos, dice el texto, que salieron. Mire cómo dice Romanos 16:20. El Dios de paz. ¿Quién? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Quién va a aplastar en breve a Satanás bajo vuestros pies? El Dios de paz. El Dios de paz. Solo Él lo puede hacer. Mateo 6:13. ¿Se acuerdan la oración del Padre Nuestro? ¿Cómo termina esa oración? Mateo 6:13. ¿No lo tenemos allí? Y no nos metas en tentación. Esta es una de las rogativas que le tenemos que hacer a Dios nosotros. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal. Como les decía ahorita, ¿cómo puedo yo enfrentar a un ser que ni siquiera veo? Y repito, la intención de Mateo es mostrar que Cristo tiene poder sobre los demonios. Él lo tiene, nosotros no. Inclusive, hermanos, hay que recalcar que es necio, irreverente y muestra de la soberbia humana pretender tener dominio sobre los demonios. Es lo que dice segunda de Pedro 2:10. Segunda carta del apóstol Pedro 2:10 dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne, bueno, el 10, ese es el segunda de Pedro 2:10. Ese es el texto, ya me equivoqué. Judas 8, ahí me disculpan ese Judas versículo 8. Perdón, no había leído bien el texto. Sí, perdón, ese es el texto. Dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian al señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿De quién está hablando ahí? De los falsos maestros, de los falsos profetas. Ellos son atrevidos y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Judas en el versículo 8 también lo vuelve a recalcar, dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y el texto ahí mismo dice que ni aún el arcángel Miguel, cuando contendía, con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda.
Es decir, nosotros no tenemos por qué estar luchando contra los demonios, ni como dicen, ni como hacen las iglesias de poca luz, hermanos, que le enseñan a usted tiene que pelear con los demonios, usted tiene que estar desatando, tiene que estar desautorizando. No es cierto, esa aclaración hay que hacerla. Solo Dios tiene el poder sobre ellos. Nuestra oración tiene que ser: Señor, líbranos del mal. Señor, líbranos del mal. Señor, guárdame de las potestades superiores. Ellos son potestades superiores y se han caído. Y solo Dios puede tratar con ellos. Ahora vamos a ver por último la reacción ante semejante milagro. ¿Qué era lo que Mateo pretendía con mostrar que Jesús tenía autoridad sobre los demonios? Que la gente se arrepintiera. Y el capítulo 11, como ya les mostré en una ocasión, lo vamos a ver, el propósito de los milagros, el propósito de todos los prodigios que Jesús hacía era para que la gente se arrepintieran. Pero mire cuál es la reacción de estas personas. Dice versículo 33, y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Versículo 34, y toda la ciudad subió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Los demonios le ruegan a Jesús que no los atormente antes de tiempo, que si los va a echar fuera de estas personas, les permita ir a los cerdos. Pero aquí encontramos otro ruego, y es: Jesús, vete, vete. ¿Y qué de nosotros ante tanta evidencia de Jesús? ¿Qué le estamos diciendo al Señor con nuestra vida? Ante tanto despliegue de la autoridad de Jesús, ante tanta evidencia de que Él es el Mesías prometido, ¿qué le estamos diciendo nosotros con nuestros hechos a Jesús? ¿Cuál es nuestra reacción ante una predicación? Como iglesia, ¿qué hacemos ante la evidencia de que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, aquel que venía a aplastarle la cabeza a Satanás, aquel que dice la Biblia que nos trasladó ahora con su muerte en la cruz? Fuimos trasladados a través de ese hecho del reino de las tinieblas a la luz. Porque al igual que estos endemoniados, aunque nosotros no nos mostrábamos así feroces, bueno, algunos sí, aunque nosotros no botábamos espumarajos por la boca, aunque nosotros no mostrábamos así conductas irracionales, aunque algunos sí, nuestra condición era que también estábamos bajo el poder de las potestades superiores. Satanás dominaba sobre nosotros. Pero lo maravilloso es que Cristo, el que tiene la autoridad, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Porque solo esos dos polos existen: la luz, las tinieblas, los demonios o Cristo, cielo o infierno. No hay un término medio. Y ante la evidencia, entonces, ¿qué hacemos con Jesús llamado el Cristo? O lo aceptamos como nuestro Rey o lo rechazamos, porque en Cristo es todo o nada, todo o nada. Es importante ver lo que Jesús hace también en este texto por uno de sus elegidos. Él se puede enfrentar a una tormenta, él puede enfrentar lo que sea con tal de rescatar a uno solo. A uno solo. En los textos paralelos, como les dije, muestra que este hombre hasta quería seguir a Jesús. Estos hombres, aunque ellos relatan solamente a uno solo de ellos, tanto Mateo como Marcos, la intención de este hombre era seguir a Jesús. Y Jesús, aún mostrando misericordia, a pesar que esta gente lo rechaza, les deja un misionero allí en medio de ellos. Porque lo que Jesús le dice a estos endemoniados es: quédense y cuenten las maravillas que Dios ha hecho con ustedes. Podemos ver aún en el rechazo la misericordia del gran Rey prometido. Y esa misericordia se cierne sobre nosotros hoy. Si no has creído en Cristo, mi amigo, la misericordia de Dios
está sobre ti hoy. Jesús es el Mesías prometido, el que tiene el poder sobre los demonios. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo rechazas o lo aceptas? ¿O te quedas de parte de los demonios o te quedas y te haces miembro de la familia del Señor? Esa es la intención también de Mateo en su libro. Pero desafortunadamente, como les dije ahorita, Mateo también va a presentar en su libro el rechazo a Jesús como ningún otro de los escritores bíblicos. Es más, Jesús en el libro de Mateo termina en la cruz solo. Mateo no relata que nadie acompañó a Jesús. Mateo tampoco relata que ninguno de los que estaban crucificados al lado de Jesús se arrepiente. Mateo también tiene ese propósito de mostrar que los hombres rechazaron a Cristo. Rechazaron la vida, amaron la muerte. Iglesia, esto también nos tiene que llamar la atención a nosotros. Rogarle a nuestro Señor que cada día quebrante nuestro corazón para que seamos sometidos al poder de Cristo. Una oración frecuente que le tenemos que hacer a Dios es: Señor, transforma mi corazón. Golpéame, disciplíname si es necesario para que yo entienda, soy testarudo. Pero que mis años no se pasen en vano rechazando a Jesús, al Mesías prometido, que yo pueda invocar su nombre, porque todo el que invocar el nombre del Señor, y no solamente la salvación eterna, sino salvo cada día de sus pecados, ese pecado remanente, hermanos. Porque Jesús tiene el poder, Él es el gran Rey prometido sobre su pueblo. Y llegó, hermanos, llegó. Y por Él estamos nosotros en Cristo Jesús. Por Dios estamos en Cristo, por Él mismo, por su obra. Oremos. Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tus bondades, por tus piedades. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu poder sobre los demonios, sobre la tempestad. Gracias porque tú controlas todas las cosas. Qué confianza tenemos en ti. ¿Cómo podemos ir a ti continuamente, orar a ti, rendir nuestra vida delante de ti, glorificarte y exaltarte? Porque llegaste al mundo un día, pero lo más extraordinario fue que llegaste a nuestras vidas y ahora somos miembros de la familia tuya. Líbranos, líbranos por favor de las fuerzas del mal. Por favor, guárdanos para que sigamos adelante, para que sigamos en esta obra que tú nos has encomendado con valentía, siendo purificados cada vez más a través de tu santa y bendita palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.